Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. Qué enorme gusto escucharnos de nuevo para inaugurar oficialmente con este episodio la temporada 2 de Injodible, el podcast. Aprovecho para agradecer a los 20 Injodibles, mujeres y hombres que participaron en la temporada 1 y sobre todo agradecerte a ti que me escuchaste, a ti que apreciaste cada una de estas historias y a aquellos que se están uniendo. Para quienes ya conocen este podcast, sabrán que cada historia lleva un recuento, que cada historia lleva una estructura, pero que sobre todo lleva el corazón, la esencia de cada una de esas personas que nos ha regalado ese viaje del héroe, donde nos han llevado a través de ese mundo ordinario donde empieza toda historia y donde nos han llevado a la cúspide, al clímax, que ha logrado una transformación en ellos, que ha logrado llevarlos a una nueva altura y que con eso han regresado a compartirnos. De eso se trata Injodible. Para quienes nos escuchan por primera vez, hay 20 episodios a los que puedes ir a escuchar en la temporada 1 que te recomiendo que te des el tiempo de verlos. Podríamos decir que cada episodio puede ser una inspiración para situaciones diferentes en la vida y de hecho así lo ha sido para muchas personas. Incluso yo mismo y algunas otras personas que nos escuchan habitualmente han recomendado determinado episodio a determinada persona que esté viviendo cierta situación. Entonces sigue siendo el valor más elevado que buscamos cumplir con hacer este podcast, el que sea una herramienta de ayuda, una herramienta de inspiración de unos a otros. Así es que formalmente bienvenidos a la temporada 2. Y quiero contarte acerca de lo nuevo, lo que viene para el podcast. Estamos creciendo gracias a ti, estamos inspirados, estamos motivados. La respuesta ha sido fantástica y realmente el equipo, los que hacemos posible este podcast, estas emisiones, estamos muy inspirados y hemos estado por lo mismo muy creativos pensando cómo podemos servir más y mejor a ustedes, a nuestra audiencia. Así es que número 1, verás una nueva imagen. Hemos reforzado el concepto, hemos aterrizado mucho de la esencia de lo que estamos emitiendo y recibiendo y verás una nueva imagen que ya ha empezado a surgir en el contenido que estamos publicando en redes sociales. Así es que verás colores, ¿no? Además del blanco y negro típico, distintivo de Injodible, verás colores. En los colores de Injodible, como en todo lo que hacemos, hay una intención, hay un significado. Y verás que la gama de colores que estamos utilizando a partir de ya son colores que van desde el azul, pasando por el índigo, el púrpura, llegando al violeta. Y el significado es efectivamente, lo podemos ver desde diferentes ángulos, pero en esencia es el flujo de la energía. Es ese crecer, ese despertar del ser humano, donde si lo vemos desde el ángulo del arco iris, pues es toda esta gama de colores que va desde el rojo hasta el violeta, pero nosotros nos tomamos ya en los colores más elevados, más maduros, que es a partir del azul, y donde el violeta representa ese clímax al que nos llevan nuestras historias de héroes, al que nos lleva nuestra experiencia humana, donde estamos capitalizando todo ese aprendizaje y nos lleva a un siguiente nivel de conciencia. Entonces verás colores, verás también que en nuestro logo le hemos dado una profundidad de significado a la letra N. La letra N he encontrado que captura la esencia de un elemento muy importante, Injodible, que es el viaje del héroe. Y esa letra N
representa la parte de la izquierda donde empieza el trazo de la N, es ese origen, ese mundo ordinario de cada uno de nosotros, de cada ser humano con su historia, que empieza a subir, a ascender en cuanto a la intensidad, la emoción, los aprendizajes. Es esa subida del trazo inicial de la letra N hasta llegar a una cúspide, a un clímax, que es donde empieza esa transformación, y luego viene la parte que desciende, que es cuando resolvemos esas situaciones, cuando llegamos al punto culminante de las pruebas que la vida nos pone y estamos listos para ascender a la siguiente cúspide, a la siguiente prueba. Entonces verás que esta N de injodible se ha transformado y termina ahora con una flecha ascendente que justamente marca este significado que le damos a dónde se eleva cada ser humano con cada una de las historias que vive, con cada una de las experiencias que dan precisamente ese fundamento del viaje del héroe que tanto utilizamos. Pero, ¿qué es el viaje del héroe? ¿No? Es una buena pregunta. El viaje del héroe es esencial para lo que hemos venido haciendo en el podcast. Y en esencia lo que ocurre es que podemos verlo desde el ángulo del storytelling. El storytelling es la ciencia y el arte de contar las historias bien contadas, con estructura. Las historias son sumamente importantes para el ser humano, están en nuestra esencia, están en el tejido de nuestras interacciones, en lo que nos hace humanos, y por eso es que cuando escuchamos una historia poderosa, conectamos. Cuando escuchamos la historia de una persona, realizamos una conexión que difícilmente de otra manera podemos hacer. Es decir, las historias son los mecanismos de conexión más poderosos que tenemos los seres humanos, y no solo entre personas en el mismo ámbito, en el mismo momento, sino incluso a través de la historia. Las historias poderosas trascienden generaciones, se transmiten de persona a persona, se extienden por geografías y se extienden a través del tiempo. Las historias contienen mucho de la esencia de la psique humana, de la psicología humana, porque involucran emociones, porque involucran virtudes del ser humano, y porque capturan la esencia de lo que es la vida misma. Por eso es que son tan importantes. Y entonces eso ha sido una gran motivación para hacer este podcast. Las historias han sido muy estudiadas, muy utilizadas desde tiempos ancestrales, desde la Grecia antigua, y entonces se han ido creando estructuras, se han ido creando maneras de manejar las historias, porque sabemos hoy en día, pues precisamente, que son grandes mecanismos de comunicación y que nos sirven para lograr grandes aspectos de la comunicación humana. Por supuesto, algo tan poderoso puede ser, es como todo, no es ni bueno ni malo, es qué intención le pongamos, ¿verdad? Entonces, las historias pues se pueden utilizar también para diferentes propósitos, muchas veces no muy buenos, pero en la mayoría de los casos las historias, como vemos, nos permiten hacer que la gente se mueva, nos permiten a los seres humanos movernos. Así es que por eso es que me interesa mucho destacarte por qué es el hecho de que las historias son tan importantes para Injodible. ¿Cuáles son esas estructuras más comunes que se utilizan para las historias? Número uno, pues la ancestral estructura de los 3 actos, que viene desde la antigua Grecia, por referir solo a un lugar, porque no es el único donde se ha presentado. Estos 3 actos, es muy común que las obras teatrales que se hacían en la antigua Grecia, incluso en Roma, se dividían típicamente en esos 3 actos, ¿no? La exposición, los antecedentes, el contexto, luego venía la complicación, la parte media de la historia, donde venía como que la carnita, y luego venía ya la resolución, ¿no? Eso es más o menos la estructura de los 3 actos típicos. Diferentes autores han seguido escribiendo acerca de eso y algunos le han puesto su nombre, pero bueno, hablemos de los 3 actos. Y de manera más en nuestros tiempos cercanos, hay un autor que se destaca mucho, Joseph Campbell, que fue, pues más que un autor, un gran investigador de los mitos a través de las culturas,
Y él le dio un siguiente nivel y él fue el que acuñó el término de el viaje del héroe. Entonces, dentro de estos 3 actos, Joseph Campbell identificó 12 etapas que toda historia, toda buena historia tiene, ¿no? En la investigación que él hizo encontró este patrón a lo largo de diferentes culturas a través del tiempo y entonces ha sido muy utilizado desde entonces. Es mucho el fundamento que se utiliza para escribir los guiones de películas, ¿no? Sobre todo las recientes. Una muy famosa que se pone siempre como ejemplo de cómo ha utilizado a la perfección esas 12 etapas del viaje del héroe de Joseph Campbell es precisamente la Guerra de las Galaxias, ¿no? Se puede trazar perfectamente cómo fue eso. Entonces, ¿qué hay detrás del viaje del héroe? Bueno, decía yo que es parte de nuestra esencia misma. Hay arquetipos, son este tipo de figuras que son comunes a las diferentes culturas. Hay diferentes tipos de virtudes y valores que también son muy comunes a todas las culturas. Por eso es que las historias pueden trascender incluso el lenguaje, ¿cierto? Por eso es que muchas historias se presentan traducidas a diferentes lenguajes y son igualmente efectivas, igualmente capturan la atención de las audiencias. Son tan importantes las historias para el desarrollo de la humanidad que es uno de los mejores mecanismos para transmitir esperanza, para transmitir valores, para transmitir ideas, para transmitir ideales, ciertamente. Y entonces eso es lo que está detrás de este podcast, ¿no? Mucho utilizar el poder de la historia. Entonces, lo que quiero mostrarte con un ejemplo muy concreto del poder de las historias es dos de las, como luego hago en algunas de las dinámicas, si me conocieras bien, sabrías que me encantan las historias, pero si me conocieras muy muy bien, sabrías que 2 de las historias que más me gustan, y hablemos de películas, 2 de las películas que más me gustan, es la película de Matrix y la de El Rey León. Entonces quiero compartirte para que entiendas qué hemos hecho en la temporada 1 y qué viene, qué es la esencia de Injodible. Te quiero compartir cómo estas 2 historias, estas 2 películas, representan muy bien y te van a poder dar una idea clara de cómo las historias se desarrollan a lo largo de estas 12 etapas que nos establece Joseph Campbell. Déjame primero decirte cuáles son estas 12 etapas del viaje del héroe, como lo define Joseph Campbell. La primera etapa es ese mundo ordinario, donde diríamos cabe la frase, que de hecho es la frase con la que inicio generalmente las historias, el érase una vez. Después viene la segunda etapa, sería el llamado a la aventura. La tercera sería el rechazo de ese llamado. La cuarta sería el encuentro con el mentor. Siempre, y de hecho yo pregunto, ¿cuáles son esos mentores que la gente se encuentra en el camino? La quinta sería cruzando la primera limitante, es decir, el héroe de la historia, hay un límite que cruza, ¿verdad? Un umbral que atraviesa. La sexta sería esas pruebas, aliados y enemigos que se va encontrando en el camino. La séptima sería el enfrentar el miedo más profundo. La octava sería la prueba más grande dentro de toda esta historia. La novena sería la recompensa que rescató, que trofeo capturó nuestro héroe. La décima sería el camino de regreso a casa, es decir, salió de su mundo ordinario, entró al mundo extraordinario y ahora viene de regreso a su mundo habitual, a su mundo ordinario. La onceava sería la resurrección y la doceava sería regresar con el elixir. Esas son las 12 etapas del viaje del héroe. Y entonces, si lo analizamos, si con esas 12 etapas analizamos la película de Matrix, si ya viste la película, si conoces la historia, bueno, pues te va a quedar clarísimo. Si no, escúchala y que sea esta la invitación para que veas esta gran película que, bueno, para mí es todo un tema, como dicen por ahí, no es una película, es un documental, me gusta esa idea.
Pero vamos a analizar la película de Matrix con esta estructura del viaje del héroe y sus 2 etapas. A ver, ahí te voy. Etapa 1. En el mundo ordinario, Thomas Anderson, que es el personaje central, vive una doble vida como un ciudadano promedio y como Neo, el hacker, ¿no? Es lo que nos encontramos en las escenas iniciales de Matrix. Etapa 2, el llamado. Neo recibe mensajes en clave que hacen referencia a The Matrix. Etapa 3, rechazo del llamado. Neo habla con Trinity, pero no está seguro si esto es un sueño. Etapa 4, el encuentro con el mentor. Aquí es donde aparece Morpheus. Entonces Morpheus le dice a Neo que tome la píldora roja si quiere saber la verdad, ¿no? Hay un diálogo muy interesante ahí. O bien que tome la píldora azul si quiere regresar a su vida habitual. Esta es una de las partes más interesantes de la película. En la etapa 5, que es cruzando la primera limitante, ahí es donde Neo escoge la píldora roja y despierta ya desconectado de Matrix, ¿cierto? Es cuando ya despertó. Después viene la etapa de las pruebas, los aliados y los enemigos. Aquí es donde Morpheus entrena a Neo y vemos cómo lo pone a entrenar de diferentes maneras, como si le pusiera programas de software, como si le pusiera diferentes juegos, para que Neo asuma su rol de el elegido, porque de eso se trata el rol de Neo, que él es el elegido para liberar a la humanidad de Matrix. Después viene la etapa de enfrentar el miedo más profundo y aquí es donde dentro de la historia aparece una vidente, en inglés le llaman The Oracle, y ella le dice a Neo que él o Morpheus van a morir, pero que Neo tiene el poder de elegir cuál de los dos morirá, ¿cierto? Entonces ahí es donde lo enfrenta al poder más profundo, perdón, al miedo más profundo que tiene Neo. Luego viene la prueba más grande. Y en la prueba más grande, aquí es donde la gente que está en el equipo donde trabaja Neo junto con Morpheus, al grupo al que se unió Neo, que son estos rebeldes que se han desconectado de la Matrix, ahí es donde surge una emboscada por los agentes de The Matrix, que son los antagonistas, los malos de la historia, y en esa emboscada pues matan a muchos de la gente que forma parte del grupo de Neo. Esa es la prueba mayor, ahí es donde viene un dolor muy fuerte para el protagonista. Luego viene la recompensa, y es donde Neo se culpa a sí mismo por la captura de Morpheus, porque en esa emboscada Morpheus fue capturado, por lo que reingresa a The Matrix para rescatarlo, ¿no? Va en una misión de rescatar a Morpheus. Luego viene la etapa del camino de regreso a casa, que es donde el agente Smith, que digamos que es el principal antagonista en esta historia, mata a Neo, ¿no? En esa escena, el agente Smith, después de una pelea, mata a Neo, y antes de que Neo pueda salir de The Matrix, pues bueno, tiene este enfrentamiento con Smith y logra matarlo. Luego viene la etapa número 11, la de la resurrección, porque pues a Neo ya lo mató Smith, pero entonces Trinity, que es la mujer, la doncella, la bella, la hermosa, la poderosa mujer dentro de esta historia, le dice a Neo que ella lo ama y que tal como lo había predicho la vidente, ese era el indicativo, esa era la prueba fehaciente de que del hombre del que ella se enamorara, ese sería el elegido. Entonces, cuando Neo está muriendo, Trinity le confiesa su amor y con eso le refuerza la idea de que él es el elegido, y es donde Neo resucita, recobra fuerza y mata al agente Smith. Finalmente, la etapa 12 del viaje es donde Neo, ya después de que mató a la agente Smith, ya después de que todo se resolvió, en esta etapa se le llama el regreso con el elixir. Es nuestro protagonista ya trascendió el reto, ya recuperó o reclamó la recompensa y viene con el elixir de regreso. En el caso de la película de Matrix, dice, Neo hace una llamada desde el interior de Matrix, se ve la escena donde él hace una llamada telefónica en un teléfono, digamos ya vintage,
y le dice a las máquinas que él es el que va a liberar a la humanidad, ¿no? Se ve ahí muy retadora la escena. Entonces, como ven, estas dos etapas seguidas una tras otra describen perfectamente los momentos claves de la historia. Por eso es que historias como The Matrix son sumamente poderosas, conectan muchísimo con la gente, y es el mismo patrón que sigue Star Wars, que sigue El Rey León. Entonces, a través de esto es que quiero transmitirte por qué es que las historias nos transforman, por qué es que las historias nos hacen capturar lo mejor del aprendizaje de otras personas, pero porque están en nosotros mismos, porque en realidad en el fondo lo que ocurre es que nos vemos retratados en las historias, por eso es que conectamos de manera tan profunda. La otra historia que te quiero contar en este mismo formato es precisamente la historia de El Rey León que te comentaba. Te la voy a contar un poco más rápido porque ya te sabes la estructura. Entonces, fíjate cómo es la misma estructura, diferente historia. En el caso del Rey León, el érase una vez el mundo ordinario. Simba, pues es el heredero al trono de lo que en la película le llaman las tierras del orgullo. El llamado a la aventura se da cuando Scar, su tío, mata a su padre, a Mufasa, y le dice a Simba que huya, que salga corriendo a las tierras del orgullo porque le hace creer que él mató a su padre, que él ocasionó la muerte de su padre. Entonces, el rechazo del llamado es, en este caso, es que Simba está muy asustado, está solo, no hay nadie que lo aconseje y entonces huye al desierto. Después se encuentra con sus mentores, que en este caso son Timón y Pumba, que le enseñan a Simba cómo es la vida en la jungla, de alguna manera lo adoptan, ¿cierto? Luego viene el cruzar la primera limitante, cruzar el umbral, que es donde Simba se une a Timón, dice, ok, me uno con ellos, le gusta su estilo, y adopta la filosofía de vida del Hakuna Matata, tan famoso de esta película. Luego vienen las pruebas, los aliados y los enemigos. Y es cuando Nala, la leona joven de la manada, se embarca en la aventura de ir a buscar a Neo ante la problemática que ve al tener a Scar como rey. Y entonces va, lo busca, lo encuentra y pasando tiempo juntos en ese nuevo lugar donde vive Neo en la jungla, se enamoran. Luego viene el enfrentamiento al miedo más profundo, que aquí el miedo más profundo pues es cuando Nala le dice a Simba, le pide a Simba que regresen a las tierras del orgullo para que él recupere el trono de manos del malvado Scar, ¿no? Y ahí es donde lo enfrenta a su miedo más profundo, porque entre que sobre todo pues nadie sabe lo que realmente pasó en la muerte de su padre, ¿no? Entonces la mayor prueba es cuando Simba debe elegir entre salvar a su reino o continuar con la vida tan cómoda que estaba llevando con el Hakuna Matata. Luego viene la recompensa, que es la recompensa es cuando el fantasma de Mufasa, es decir, de su padre, le habla a Neo, que se ve esta escena donde las nubes cobran forma de la cara de Mufasa, y le habla a Neo, yo dije Neo, ¿verdad? A Simba, le habla a Simba, diciéndole que debe regresar a tomar el lugar que le corresponde en las tierras del orgullo, en su reino. Luego, la etapa del camino de regreso es cuando, después de escuchar la voz de su padre, Simba finalmente se motiva, se arma de valor y regresa a las tierras del orgullo para enfrentar al malvado Scar, que de hecho es su tío. Luego viene el paso de la resurrección, la etapa de la resurrección, que es donde Simba descubre que Scar fue quien asesinó a su padre. O sea, él siempre tuvo esta idea de que él había sido el causante de la muerte de su padre, pero en realidad en esa lucha que tiene, descubre que Scar realmente fue quien asesinó a su padre, y esa escena termina donde Simba acaba lanzando al vacío desde la roca más alta del trono a Scar. Y ya la última etapa, que es el regreso con el elixir, se representa aquí cuando finalmente Simba asciende a la roca del orgullo, ¿no? A ese pináculo que hay en ese lugar, y recupera su trono. ¿Qué tiene que ver esto?
muchísimo, es toda la esencia de lo que podemos ver retratado en cada una de las historias de los Injodibles. Escuchamos 20 historias, documentamos 20 historias y hemos extraído el néctar de los aprendizajes en las definiciones de Injodible que hemos estado publicando en este periodo de pausa. 20 definiciones de Injodible que ya estás encontrando en nuestras redes sociales, que puedes ver exactamente el resumen de cómo cada uno de los Injodibles definió qué es para ellos ser Injodible, y 20 definiciones de cómo funciona el universo. Lo más importante en este punto es que tú tomes esta herramienta, que tú te reflejes en esto, porque es precisamente el objetivo de compartirte todo esto y compartirte esas historias, porque lo que es humano no te es ajeno. Lo que esos Injodibles han logrado y lo que cualquier historia que hayas visto allá afuera, ya sea real o mítica o ficticia, refleja tus capacidades, refleja tus competencias, refleja tus virtudes, tu potencial humano. Eso es lo más importante que quiero que te lleves de todo este relato de The Matrix, de Lion King, de Star Wars, de lo que sea. Eres tú, eres completamente capaz de trascender tus límites. Esto de salir del viaje, de atender al llamado, es meramente salir de tu zona de confort. Eso es realmente el viaje más importante y de eso se trata todo esto, salir de tu zona de confort, trascender tu miedo y atender a tu más elevado potencial. ¿Qué viene ahora? Pues a partir de este momento declaramos inaugurada la temporada 2 y vienen más Injodibles. Te vamos a sorprender. Vamos a seguir juntos. Escucha estas historias y quédate pendiente de lo que tenemos para ti adicional. Vienen herramientas, lo que queremos lograr es capitalizar esta energía, esta sinergia que hemos ido generando junto contigo, junto con los invitados, junto con la tribu que se ha ido armando alrededor de Injodible, y vienen más herramientas. Vas a estar pendiente y nosotros te las vamos a ir compartiendo. Pues muy bien, ha sido un enorme placer iniciar con este episodio la temporada 2. Me daría mucho gusto escucharte, leerte por los diferentes mecanismos que tenemos en las diferentes plataformas de podcast, pero también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y pronto vamos a abrir más canales. Vas a tener la opción también de ver y escuchar los episodios en YouTube. Y viene pronto pues algo muy importante, una plataforma web donde también vamos a poder interactuar, intercambiar información y poder generar una conexión mucho más profunda. Así es que te invito a que estés pendiente. Te agradezco el acompañamiento en la primera temporada y cuento definitivamente con tu acompañamiento, con que sigamos juntos en la temporada 2. Elevando el espíritu humano, motivándote, llevándote a un siguiente nivel, a revelar y expandir tu potencial humano. Manifiéstate en nuestras redes sociales, en las plataformas donde sea que escuchas este podcast, y déjanos saber qué piensas, déjanos saber qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha servido. Déjanos saber qué Injodibles quieres escuchar. Así es que por favor ponte en contacto conmigo a través de Instagram en Ser Injodible, en Facebook en Ser Espacio Injodible, también en Instagram en Víctor-Vargas-Wow, se deletrea WAO, y pronto podrás ya hacerlo en nuestro canal de YouTube, Ser Injodible, y también tendrás ya la herramienta del sitio web donde podremos interactuar de forma más directa. Quiero escucharte, quiero leerte, quiero estar en contacto. Te deseo todo lo mejor y cuento contigo en esta nueva temporada. Chao, chao. Un abrazo. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.